La verdad que en el mundo de la disciplina académica a veces se peca de encerrarse en los enfoques de cada uno de ellas, impidiendo el siempre necesario diálogo interdisciplinario. Por ello, el primer aspecto que me parece necesario destacar de este libro es su carácter multidisciplinario. La propia autora nos dice que no quiso hacer una investigación historiográfica, pero al leerlo queda claro que tiene mucho de eso. Tampoco es un texto propiamente tal de teoría política, pero evidentemente se adentra en materias relacionadas con esas temáticas. En este sentido, la propia autora ayuda a dilucidar frente a qué tipo de obras nos enfrentamos. Es una, dice ella, una historia intelectual que busca comprender la construcción histórica del concepto de igualdad, categoría considerada por Paula como clave para entender la trayectoria de ayer y de hoy de las izquierdas de Chile y el mundo. Para hacer esta tarea de construcción, Paula se posiciona como una investigadora política y teóricamente situada, no neutra. En contra de las nociones de los académicos y académicas supuestamente neutrales, Paula nos señala que su reflexión arranca de un diagnóstico crítico de la realidad contemporánea. Es la crisis civilizatoria del capitalismo, que no solo explota la población, sino que conduce a la destrucción del planeta mediante crisis ecológicas que amenazan su existencia. Por ello, los lectores y lectoras de este libro deben tener en claro que este no se trata de una reflexión que surgió de cuatro paredes, de un aula universitaria, o por el dato de un profesor de Paula, o porque simplemente un buen día ella despertó y se le ocurrió este problema. No, por el contrario, en la mejor tradición de las y los intelectuales orgánicos que ligan su quehacer con el movimiento real de la lucha de clases, Paula nos entrega esta obra para reflexionar el legado del pasado de la izquierda chilena en pos y función de las luchas del presente. En este sentido, ya desde que mi apropiación del significado de este libro para mí, como yo me lo apropio, es que se basa en la reflexión para los debates del presente. Quiero destacar una de las principales conclusiones, que modestamente para mí es la principal, a la que arriba Paula, le estoy contando el final del libro, pero bueno, incentivarlo, ¿no? Para que lo lean, ¿no? La principal conclusión a la que llega Paula tras su larga y meticulosa pesquisa. Esta es, más allá de otras consideraciones, que el principal legado teórico que nos dejó la izquierda chilena en el siglo XX fue la centralidad de la democracia, los valores y la igualdad material. La autorrealización humana, planteada por Marx en sus escritos, pensamos en el muchas veces citado La crítica al programa de Gotha, se basa en la defensa de la igualdad material, la defensa de unos valores compartidos por la comunidad y la autodeterminación colectiva e individual. Me voy a permitir citar un breve fragmento del texto de Paula para sintetizar esta idea, que me parece que es tan relevante. Dice Paula: la izquierda marxista chilena no puede desconocer la íntima vinculación entre democracia, socialismo, igualdad y libertad como principios que se complementan y potencian. Estas fueron, dice Paula, y siguen siendo los puntos que permiten levantar la crítica al presente histórico e imaginar un futuro promisorio en el comunismo. Una vez definido este carácter del libro y su principal objetivo político, bien vale la pena explicar la estructura que tiene este libro. En la introducción se sintetiza la operación que genera la trama del texto. Además, se realiza un minucioso examen teórico del concepto de igualdad, deteniéndose especialmente en la tradición del materialismo histórico. Luego el texto se subdivide en tres partes. Cada una de ellas combina una mirada histórica de la izquierda chilena durante el siglo XX hasta el 73 y la conexión con las definiciones teóricas de igualdad, historia y teoría. En el caso de la segunda parte se revisa en particular la trayectoria del Partido Comunista, y en la tercera se hace lo mismo con el Partido Socialista. Ambas colectividades, que constituyen la izquierda histórica, fueron seleccionadas por Paula, dice ella, por el arraigo político y social que obtuvieron durante el periodo escogido por el autor. En efecto, el marco temporal de esta obra comprende los años 60-73, aunque en realidad llega más atrás, pero se concentra en esa época. Definidos, según Paula, como los años dorados de la izquierda chilena. Durante esta etapa, este sector político logró el principal triunfo electoral de su historia hasta ese momento, el 4 de septiembre del 70, cuando el candidato de la Unión Popular, Salvador Allende, obtuvo la primera mayoría relativa de las elecciones. Por su parte, tanto socialistas como comunistas en esta época consiguieron una alta representación en el Parlamento. Asimismo, durante esta década, la izquierda logró convertirse sólidamente en la primera fuerza de importantes organizaciones sociales.
como el movimiento sindical y estudiantil universitario. También disputó palmo a palmo la representación en las organizaciones de pobladores y campesinos, donde tenía mucha presencia la democracia cristiana. Destacó también en esta época que eligió Paula, especialmente a fines de los 60 y los años del OP, su conexión con el movimiento juvenil, que daba claras muestras de la revolución cultural que el país experimentaba y en el cual la izquierda había logrado conectarse en parte en base a su discurso de transformación revolucionaria de la sociedad. Era una izquierda, la que nos relata Paula, con presencia territorial de base, con sedes ubicadas en comunas populares y lugares recónditos del país. Era una izquierda que contaba con numerosos medios de comunicación, que eran distintos a los de ahora, ¿no? Que en el caso de la prensa escrita inclusive disputaba el tiraje de los medios comerciales. Las radios eran otro medio que la izquierda utilizó para conseguir conectar la demanda social con el proyecto político. En este esquema, de esta izquierda en sus años dorados, Paula se pregunta cuál o cuáles fueron las características de la propuesta de la izquierda que le hizo el pueblo chileno. Y que de cara a lo señalado tuvo, todo indica, una positiva acogida. Dice Paula entonces en ese contexto, bueno, ¿cuáles fueron las bases teóricas de estas propuestas en materia de la demanda de igualdad? ¿Qué tipo de igualdad fue la que se defendió y se propuso en esa época? En contra de aquellas concepciones que han caricaturizado a la reflexión teórica de la izquierda chilena hasta el 73 como acrítica del materialismo histórico, solo basado en manuales que se reducían a pura ortodoxia. Paula propone, una mirada revisionista me parece a mí, propone revalorizar las reflexiones teóricas de los intelectuales orgánicos del Partido Comunista y Socialista. De esta manera cumple una de las premisas fundamentales de una investigadora original y con inventiva: cuestionar los lugares comunes de lo políticamente correcto y establecido por vacas sagradas de uno y otro lado. En este campo de preguntas, Paula nos adentra en un campo no investigado por los especialistas sobre la izquierda, me parece a mí. Los lectores de sus páginas van a poder descubrir los análisis que los dirigentes socialistas y comunistas realizaron sobre la emancipación humana, sobre la centralidad de la libertad como parte consustancial del logro de la igualdad y cómo se evaluó que el socialismo, como un desarrollo superior de la democracia, era la única manera de terminar con la desigual estructura provocada por el capitalismo. Los pasajes del libro que contienen los análisis teóricos de la izquierda chilena, desde mi punto de vista, se van a convertir en referencia obligada para todos quienes se quieran aproximar a una historia intelectual de la izquierda chilena y las derivaciones teóricas durante el siglo XX. Como último punto sobre este aspecto, es necesario recalcar que los hallazgos realizados en este libro no se obtuvieron en base a un análisis condescendiente con los planteamientos de los autores escogidos. No es una oda, ¿no?, a los autores escogidos. El método crítico de Paula es la base que atraviesa toda la obra y no hay medias tintas, a pesar de la empatía evidente también que la autora tiene con su objeto de estudio. Ahora quiero plantear algunas reflexiones que me provocó la lectura de este libro, otras, como nueva idea. En primer lugar, me pareció súper original rescatar a algunos de los principales dirigentes comunistas y socialistas como intelectuales. De esta manera se rompe la manera tradicional de entender al intelectual, comillas, como al académico sesudo que predica desde la academia encerrado en 4 paredes. Tal como lo demuestra este libro, los dirigentes políticos y las dirigentes políticas pueden jugar un papel de intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano del término. Esta es una meta analítica todavía poco explorada por las y los historiadores. Cristina Moyano, mi colega de los H, realizó una investigación del MAPU visualizando a sus dirigentes como intelectuales. Ahí hay un caso. Pero curiosamente, en el caso del Partido Socialista y Comunista, colectividades de mucho más larga existencia, y digámoslo francamente, de mucho más densidad histórica que el MAPU, todavía queda un mundo por hacer. En particular, Paula elige con mucho acierto, me parece a mí, a Luis Corbalán, a Orlando Millas y Bolívar Teitelborn, como dirigentes intelectuales del PC. Las fuentes históricas, por suerte, son generosas para cubrir sus palabras, las de estos intelectuales, porque los tres realmente hablaban mucho y escribían mucho. Tanto hablaban que seguramente Paula podría haber ampliado el tratamiento de los aportes de estas personas, pero bueno, tuvo que cortar. En el caso del Partido Socialista, Paula optó nada menos que por Salvador Allende, Clodomiro Almeida y Julio César Llobet. En mi caso personal, conozco mucho menos la historia del Partido Socialista que la del comunista, al que sí conozco bastante más. Pero los dos primeros nombres, Allende y Almeida, me parecen incuestionablemente representativos.
Sin embargo, no tengo tan claro el nombre de Llobet, porque me parece que no fue un dirigente, me parece, aquí algunos compañeros podrán debatirme, ¿no? Pero me parece que no fue un dirigente de la primera línea partidaria como Almeida, como Allende, o como Teitel, como Milla o Corbalán, como si lo fueron los otros 5 nombres. ¿Habrá material suficiente? Me pregunto sobre Carlos Altamirano, por ejemplo, figura central del PS durante esta época. Tal vez habría sido una alternativa. Con todo, Llobet fue un destacadísimo intelectual socialista, gran historiador y claramente reúne todos los méritos para ser considerado. Un segundo aspecto que me gustaría destacar es la sección dedicada a Salvador Allende. Una cápita dedicada a Allende. El análisis de Paula demuestra sin lugar a dudas la centralidad de la democracia en la matriz del proyecto político de la izquierda chilena en el siglo XX. La comprensión del socialismo como un estadio superior de la democracia, del sistema democrático liberal, queda evidenciado a la luz de los planteamientos de Allende. Es decir, la unidad entre socialismo y democracia era una cuestión que la izquierda chilena repensó durante la forja de la llamada vía chilena al socialismo. En el tratamiento sobre la noción de igualdad de los dirigentes del Partido Comunista, también se aprecia la concepción de la sociedad futura sustentada en la democracia. Esta parte del libro me parece muy importante remarcar, puesto que luego del golpe de Estado del 73, ciertos sectores de izquierda llevaron a cabo un proceso de reflexión política conocida como la renovación socialista. No es este el espacio para hablar de la renovación socialista, pero bueno, en pocas palabras, se tradujo esta renovación en el abandono del materialismo histórico y la subordinación ideológica al liberalismo de parte de las fuerzas políticas que otrora eran marxistas. Además, fue clave la renovación para abrir paso a la transición pactada y a la historia reciente de Chile. Dicho esto, parte sustancial de los supuestos de la renovación socialista se sostuvo en el supuesto de que la izquierda chilena, hasta el 73, no fue capaz de llevar a cabo reflexiones sobre los problemas de la democracia y el socialismo. Entonces, la renovación socialista se autodesignó como la primera generación de izquierdistas que pensó estas materias. Esta tesis, proveniente del debate político y por ende muy discutible, ante la ausencia de investigaciones, cobró estatus académico, como una verdad. La izquierda chilena pensó la democracia recién después del golpe. Por ello, tal como dice Paula al comienzo de su libro, casi es una muletilla la caricatura de partidos de izquierda embrutecidos por la ortodoxia prosoviética o por la nueva moda izquierdista proveniente de Cuba y la experiencia de lucha armada. Es más, algunos ilustres renovados, fogosos militantes ante el 73, plantean que su generación joven no fue contaminada por esta ortodoxia, que se podía ser joven comunista totalmente libre de la antigua tradición estalinista, o peor aún, otros han cancelado toda posibilidad de herencia de estas luchas históricas, aduciendo la cancelación de los valores y de las reflexiones de esa época. Teniendo en cuenta esto, la contribución del libro de Paula que hoy estamos presentando me parece que es central, porque deja en claro la vigencia del proyecto democrático de la izquierda chilena, a pesar de los crímenes de dictadura, de la transición descafeinada y los cíclicos llamados a partir desde cero. Quienes lean y estudien este libro, porque este es un libro para estudiar, tendrán las armas de la crítica para responder a los viejos y nuevos defensores de la renovación socialista, entendida como la claudicación teórica y política de la izquierda. Este libro da materia para muchas conversaciones. Por ejemplo, yo no voy a ahondar en nada en la cuestión propiamente de la teoría del humanismo socialista y comunista, ampliamente desarrollado en la obra, que daría para un extenso comentario. Por ello, no lo voy a tocar, quiero cerrar mi comentario con una conclusión de Paula, la cual comparto plenamente. Su trabajo constata que la dirigencia de los partidos de izquierda no eran duchos conocedores del marxismo, ni tampoco grandes teóricos, y que sus textos tenían notorias limitancias. A veces se extrañan mayores desarrollos de algunas materias, que quedan solo enunciadas y apegadas a los planteamientos de los clásicos. Concluye Paula, que dice Paula, comillas, la reflexión surgía directamente desde los desafíos que ponía la práctica. Este planteamiento, que resume bien la forma de hacer y pensar la política de la izquierda chilena hace más de 50 años, es seguramente el otro gran y fundamental legado que nos deja esta generación a todos quienes luchan hoy por el cambio social y político en Chile. Muchas gracias.